Alberto Franceschi, un nuevo inicio de semana. Alberto, ¿cómo estás? Digamos que bien. Yo debo advertir a la gente que nosotros lo debemos haber grabado hoy como 3 programas con todo lo que hemos hablado. Y hubiese sido un programa buenísimo, ¿no? Claro. Pero mira, lo único que me gustó a mí de Neruda, algunos poemas y tal, porque nunca le perdoné eso a estalinismo inveterado, ese título de esas memorias, chicos, confieso que he vivido. duda. Es una cosa bellísima, ¿no? Duda. Y bueno, es que hablando, uno le provoca decir, hemos vivido, chicos, es que hemos estado en tantas vainas interesantes, ¿no? Unas cosas insólitas, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve cosas insólitas. Mira, yo puedo decirte, yo, por supuesto, por la edad que tengo, hay cosas que no viví, no estuve allí. Pero yo logré conversar cara a cara con un hombre como Octavio Lepage, con un hombre como Enrique Tejera París y con un hombre como Pompeyo Márquez. Con los 3 hablé de lo mismo, del tema conspirativo y de cómo derrocar un régimen. Y los 3 tenían una visión muy particular del asunto, pero los 3 eran políticos. Y los 3 veían la cosa como de una necesidad de acción política. Pompeyo Márquez siempre vio el asunto con una necesidad de organización desde las bases. Yo creo que todo eso tiene que ver con el gran trauma que traía Pompeyo Márquez de haberse jugado el tema de la guerra de guerrillas y haber salido derrotado. Yo creo que eso marcó a Pompeyo Márquez hasta el final de sus días, ¿no? Sí. En el caso de Lepage hablaba como un hombre de partido. O sea, Lepage nunca dejó de ser un tipo que hablara desde su posición de alto estadista. Quizás gris, porque no fue Lepage, no fue de los grandes líderes, no fue de los grandes candidatos, pero estuvo, sin duda alguna, en la historia. En el caso de Tejera París, fue el único que llegó a decir claramente que el chavismo era una organización criminal. Y él decía que él daba una definición que nos la dio creo, en una de las últimas entrevistas que dio, antes de lamentablemente fallecer, que fue el 23 de enero del año 2017, o 2016 nos dio esa entrevista. Y él nos dijo una cosa así. Él nos dijo que el chavismo no era otra cosa que un castrismo con plata. Está bien eso. Y que eso era muy peligroso. Porque tomando aquella tesis ADECA originaria, romulera, de que Rómulo Betancourt era un bandolero universitario que llegó, o sea, que ya ellos no le quitan el remoquete. Él decía que si él hubiese tenido todo el dinero del que sí dispuso Chávez, los resultados hubiesen sido como los que somos capaces de ver en el futuro en Venezuela. Eso tiene una cosa bien particular, Alberto, porque a mí me sigue llamando la atención hoy la resistencia y reticencia de actores políticos nacionales e internacionales para aceptar la naturaleza criminal del chavismo y aceptar además que siendo una organización criminal, ellos no pueden tratarla como una fuerza política ni hacer política con ellos. Se lo escucho y se lo leo al señor que es un chavista originario, en realidad, el del señor de Provea Uzcategui, cuando habla tal cual en su último artículo, refiriéndose a lo que ha dicho las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, de que en la oposición venezolana hemos jugado al maximalismo frente al totalitarismo. Siguen hablando de totalitarismo, no de organización criminal. Pero cuando ves lo que dice Pompeo a su paso por América Latina, el señor dice en Brasil: Nicolás Maduro es un narcotraficante y debe irse. Y entonces uno podría decir, bueno, eso lo puede decir Alberto Franceschi desde Miami, eso lo puede decir Daniel Lara desde Alemania, pero el secretario
de Estado de los Estados Unidos puede lanzar un enunciado para un titular de revista de Relaciones Exteriores como ese, dicen, debe irse. O sea, yo creo que debe irse, como si tal cosa. Se equivocó el traductor, se equivocó el emisor del mensaje, Maduro debe irse o a Maduro deben sacarlo. Bueno, esas son esas frases equívocas que quedan para efectivamente festinársela por tiempos, porque realmente es incomprensible que Estados Unidos haya vivido todos estos años en el equívoco de a qué es lo que hacía frente. Y el chavismo ha jugado con el destino de toda Iberoamérica y sustituyendo a Castro precisamente, tomó la posta pues, de la descomposición de todo el sistema interamericano que tenía en los Estados Unidos un baluarte de libertades, etcétera, de libertades y de dominio al mismo tiempo, porque no era solo adalid de libertades, era también dictadura durante toda una época que garantizaba que el comunismo no entraba allí. Pero una vez que se equilibran las cosas en los años 70, donde aparece claramente que Estados Unidos de verdad no acepta, ya irreversiblemente no acepta el castrismo y logra en Venezuela también entender que no podía aceptar el chavismo como un interlocutor válido, bueno, entonces tú empiezas a rebobinar. Ajá, pero ¿qué es lo que tienen de especial el chavismo? Más bien el problema era en Estados Unidos. Es decir, podíamos sufrir todas las peripecias de lo que fue el avance enorme de la ideología del socialismo del siglo XXI, etcétera, y de su capacidad de destrucción. Pero ¿de dónde venía eso? Y no viene de otras cosas que de las conveniencias del Estado americano durante las presidencias de Clinton, de Bush, que era lo que más cuesta entender, y de Obama, a saber, los intereses globales de Estados Unidos habían dejado colar como una política necesaria el globalismo, que es distinto a tener una conducta para el mundo entero, sino que auspiciaban hasta penalizar su propia economía con tal de favorecer unos círculos financieros al interior de Estados Unidos y fuera de él que configuraran unas nuevas relaciones internacionales. Yo sé que esto está deliberadamente complicado lo que estoy diciendo, pero quiero simplificarlo de la manera siguiente. En Estados Unidos fue abriéndose paso una concepción según la cual los Estados Unidos era de segundo orden para ellos, mientras que la élite que prohijaban seguir siendo la élite de los Estados Unidos, querían ser al propio tiempo una élite global a la que se subordinara el planeta entero. Y Clinton abona eso, Bush con sus guerras del Medio Oriente lo maneja con el lenguaje de los misiles y de los bombardeos masivos de Bagdad, etcétera, y Obama también con guerras limitadas se erige en el gran árbitro de esto que llaman el globalismo. ¿Y qué es el globalismo? Bueno, Estados Unidos puede pasar a segundo plano con tal pueda una nueva élite globalista que domina el mundo entero ser la beneficiaria de esas tesis. Y así fuimos viendo cómo el gobierno de Obama le convino abiertamente coexistir con el chavismo, que anterior a Obama, el propio Bush le convino entenderse con el chavismo, y Clinton, por supuesto, al principio entre risitas y tal, toleró que sufriéramos nosotros ese deterioro gigantesco en la estructura social y económica de Venezuela a partir del socialismo chavista. Entonces, el balance de estos 20 años, ¿cuál es? 21 años, ¿cuál es? Bueno, que durante 18 años, chicos, a los venezolanos se nos impuso, de hecho, por la neutralidad, las complacencias y la alcahuetería internacional de las grandes potencias y de Estados Unidos en particular, un modelo de destrucción nacional que es lo que trata de revertir la administración de Trump, y no lo ha conseguido porque tenía un problemita Trump, es que su propia élite
el propio establecimiento, llamado así por los norteamericanos, de Washington, D.C., o sea, la clase política de Estados Unidos y sus grandes factores de promoción de su ideología, etcétera, empezando por Hollywood, bueno, se han convertido en una especie de intocables que solamente puede sacarlo digamos, a cipotazo limpio, y es lo que Trump se supone ha tratado de hacer y no ha podido, y se postula para una segunda presidencia donde hay una guerra a muerte de lo que es esa nueva visión de Estados Unidos y ese tinglado de fuerza que pretende anular a Trump, anularlo si es necesario. Cuidado que aquí puede pasar cualquier cosa, ese es más o menos lo que trato de transmitir, porque lo que se está jugando en estas elecciones es un parteaguas histórico. Estados Unidos, después de estas elecciones, no podrá volver a ser lo que fue. ¿Y eso qué implica? Un cambio de conductas muy fuerte que puede traer de nuevo a la discusión temas tales como, por ejemplo, Venezuela sobrevivirá al chavismo por las vías truculentas de sus maniobras electorales, etcétera. El ala del Departamento de Estado, que representa a Abraham y que representa la Story, etcétera, etcétera, dice que sí, si hicieran elecciones, pudiera Maduro tolerársele. Parece que como que quisieran seguir en esta misma rumba de equívocos de todos estos años, y es porque todavía no se ha entendido que en el Departamento de Estado anida la vieja política que el propio Trump quiere sacar de ahí, quiere sacar del escenario. Hay de hecho una pugna abierta en el Departamento de Estado donde la inercia de Obama sigue dirigiendo la política exterior en muchos aspectos, y en otros aspectos la impronta de Trump ha venido a sustituir las consejas y determinaciones del llamado Estado profundo que venía gobernando, con Obama mucho más claramente que cualquiera. Y cuando tú ves a Bush alineado con Obama en las luchas políticas internas, empiezas como a entender que hay un alineamiento de fuerza allí que corresponden a las viejas inercias que quieren seguir y nosotros perdiendo. Y Cuba ganando, el castrismo ganando, con aquella visita de Obama y la tolerancia de las Clinton, etcétera, a esa visión del respeto al liderazgo cubano y las sonrisas con Raúl Castro, etcétera, los grandes perdedores éramos nosotros. Ya Chávez los había encumbrado a punta de una ayuda masiva, etcétera, y habían hecho a Cuba interlocutor de todos los gobiernos de América Latina y el Departamento de Estado acompañando esa política. Y ahora, cuando felizmente Trump trata de cambiar drásticamente esa conducta y empieza a ser beligerante contra el sandinismo, contra los castristas y contra el chavismo, encuentra una resistencia que es mucho más compleja de la que uno había imaginado, porque la otra pata del Departamento de Estado son las propias élites en América hispánica, en América, lo llamado Latinoamérica impropiamente. Y es que tú consigues toda clase de complicidades con la vieja política de entenderse. Pero a propósito de eso, fíjate tú algo que hay una persona, seguidor de nuestro contenido y una persona a la cual le tengo muchísimo respeto y cariño, que es mi amigo Joaquín, que seguramente nos estará viendo, que nos ve muy temprano, todos los lunes. Joaquín me habla siempre de una cosa que él ve y que él siente, como lo logran ver venezolanos como él, que son hijos de inmigrantes que llegaron a Venezuela, que vivieron esa Venezuela de grandes oportunidades, pero que esos inmigrantes que no se olvidaron de lo duro que era su vida antes, de lo buena que fue su vida gracias a las oportunidades que le dio Venezuela y de la forma como los venezolanos veían a su propio país sin valorar suficiente las oportunidades que ahí había. Eso de decir que a mí me lo decía mi tío italiano y me lo decía mi tío abuelo español, es que los venezolanos parece que no saben lo que tienen. Y cuando a estos hijos de inmigrantes en esta Venezuela que vimos hoy les toca decir, me tengo que ir de Venezuela porque aquí ya no puedo seguir. Entonces se acuerdan de todas aquellas cosas que le decían
sus padres o sus abuelos migrantes. Y Joaquín me dice siempre algo que yo últimamente me viene dando mucha vuelta en la cabeza, que es si de verdad a los países vecinos de Venezuela y a los propios Estados Unidos les interesa que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de antes, que inclusive pudo haberse visto como una potencia regional si lo hubiese querido y si se hubiese orientado debidamente. O sea, Venezuela era un país que tenía una renta petrolera que le hubiese permitido tener una economía sana, un crecimiento económico sostenible, del cual, a pesar de los problemas que teníamos, vivía buena parte de las islas del Caribe. Las islas del Caribe cercanas a Venezuela, o sea, su intercambio comercial con Venezuela era el que prácticamente le permitía cosas tan básicas como tener gasolina en las gasolineras. Eso, de alguna manera, visto hoy, si hablamos de un problema de mercado, si hablamos de un problema de competencia comercial, o si hablamos inclusive de un problema de poder político, económico y militar, de verdad a nuestros países vecinos les conviene que Venezuela mejore, crezca y se convierta en algo como lo que fue en el pasado. ¿De verdad a alguien le importa si Venezuela sigue tirada en el piso? Bueno, pueden haber opiniones divergentes sobre eso, no en nosotros, pero sí en la apreciación que tengan las élites de cada uno de esos países. Porque a las élites me refiero, ¿no? Sí, pero es que hay toda clase de propuestas respecto a eso. Una prosperidad inusitada de Venezuela podía derramar hacia otros países prosperidad para sus élites y pudieran haber sido fieles defensores de la tesis de que Venezuela sí tuviera un papel cada vez más activo. De hecho, en la diplomacia de Centroamérica en los años 60, de los años 70 y 80, lo de el caso que se le hacía a Carlos Andrés Pérez, a Luis Herrera, etcétera, y el papel protagónico que tenían en el proceso de contadores, Quipulas, contadores, etcétera, y el relativo cuidado con el que Fidel se movía para tratar de llevar las cosas por la vía en que le proponían los no alineados de Carlos Andrés Pérez, bueno, y Luis Herrera, es seña de que había aquiescencia, pero ese prestigio se acabó, porque eso era a punta de chequera y a punta de capacidades nuestras, que bueno, desapareció, y el gran responsable que desapareciera esa potencial influencia fue el propio Chávez y su manirrotismo completo, que bueno, dejó exhausta esa finanza y malbarató y mató la gallina de los huevos de oro, que era la propia PDVSA. Y bueno, y lo peor de todo, que fue que morirse, digo, para ese proyecto que era, y dejó esto en manos de estos arrabaleros de baja estofa de la política, que bueno, han determinado que lo importante era saquear para hacerse casta delincuente abierta. Porque eso es algo interesante de determinar. ¿Cuándo empieza a ser un conglomerado criminal? Chávez lo montó, es un hecho, pero se desarrolla, se potencia cuando la economía petrolera es sustituida progresivamente por el narcotráfico abierto y directo, por el delito y el dolo. Pero perdóname, ¿tú de verdad crees que el chavismo en algunos, o sea, nunca, que se convirtió en criminal? Y no que llegaron siendo criminales. No, ellos llegaron criminales. Eso no hay duda sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que te preguntas tú? ¿Cuándo se convirtieron en una maquinaria criminal como lo que hoy son? Cuando la economía petrolera dejó de depararles todos los recursos con los que ellos podían comprar todo y tuvieron que buscar otros recursos y descubrieron sobre la marcha, corrompiendo la Fuerza Armada con la FARC, por ejemplo, para que éstas surtieran la droga que el propio Cartel de los Soles ayudaba a distribuir. Cuando los buques de PDVSA, chicos, se convierten en depósitos de drogas para exportación, cuando la propia finanzas del Estado venezolano se transforman en tapaderas de las finanzas oscuras, tú descubres que imperceptiblemente desde mediados del gobierno de Chávez empezó a haber una voluntad explícita de no solo corromper la sociedad venezolana, sino corromper todo lo que toca. Y eso viene de Cuba, porque Cuba es el primer estado narcotraficante de América. Pero yo creo que vino antes, Alberto. Me atrevo a llevarte la contraria en eso. No, pero no me vas a llevar la contraria. Te la voy a llevar. Yo no me juego por nada. Sí, te voy a llevar la contraria. Tengo ganas de llevarte la contraria hoy. Ah, bueno, pero mira, recuerda, esos son elementos de análisis. Pero no, Alberto, no es cualquier cosa, porque fíjate, yo creo
que nosotros no hemos evaluado lo suficiente la significación que para el chavismo tuvieron los eventos del 11 de abril del 2002. Ahí hubo un cambio. Yo creo que allí hubo un cambio y lo podemos decir todos los que hacíamos política, todos los que estuvimos en las instituciones, todos los que conocimos a gente dentro del chavismo antes y después del 11 de abril, estamos perfectamente claros que para gente como el propio Nicolás Maduro, por ejemplo, para gente como Diosdado Cabello, como estos muchachos que eran los menores de la jugada, los Bielma Mora, los Diosdado Cabello, los Manuel Barroso, los Hernández Vélez, los Rodríguez Torres y el Tuerto Andrade. Para esos, o sea, lo que significó para el chavismo saber, no solamente lo que significaba perder el poder, sino lo que les podía pasar a ellos si no tenían poder. Cuando vieron esas imágenes de el Rodríguez Torres siendo sacado a cocorronazos de su casa por sus vecinos. Cuando vieron a Tarek William Saab, bueno, que si, no sabemos si lo violaron o no, cuando lo sacaban de su casa en el Country Club. Y ese tipo de cosas, esas imágenes y esa revancha que se sentía la gente, que ahora hay que ir a buscar fulano, ya hay que ir a buscar no sé quién, ya hay que ir a buscar no sé quién. El terror de unos tipos que se tuvieron que esconder en casa de opositores para salvar el pellejo. Cuando los tipos recuperan el asunto, llegan con el ánimo de decir, bueno, primero vamos allá a buscar a los que nos dieron los cocorronazos para eliminarlos. Pero ahora a asegurarnos de que esta vaina no nos vuelva a pasar. Esto no nos puede volver a pasar. Cuando le pase, vas a ver esa imagen multiplicada por 1000. Por eso, ellos lo saben. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, que esto no vuelva a pasar. Pero en caso de que vuelva a pasar, coño, déjame tener una buena caleta por si acaso, tener una casa donde irme, tener un avión por donde, una pista clandestina, todo lo demás. Y yo creo que ahí es cuando ellos caen en el crimen, cuando cada quien empezó a buscar real. Y la teta del Estado no fue suficiente, porque no fue suficiente la teta del Estado, Alberto. Es la realidad. Aquí hay un trastocamiento que no... Mira, no podemos partir de esa costumbre malsana, no te acuso de ello, es de que si la realidad la vemos distinta, entonces la realidad es la que se equivocó. Aquí hay dos etapas claramente diferenciadas. Chávez, de 1998 hasta abril, hasta 2003, en realidad, es una viabilización, un pacto con la inercia del propio régimen de Estado de partido, donde el chavismo era parte del paisaje anterior que quería mutar, que quería, digamos, disimular su hígado, su estómago totalitario, pero que se entendía, si no se explica las gobernaciones en manos de, qué sé yo, de los partidos políticos, una cuota de diputados importante, había una inercia del régimen anterior. Hay una ruptura, curiosidad, cuando Chávez tiene recursos propios que no dependen tanto de los impuestos como de la renta petrolera, que se le destapa desde el 2004, que se disparan los precios hasta $100 de ahí. Allí empieza el tipo a volverse loco con tanto real. Ahí caben los 1000 ejemplos de eso. El tipo, no, el Estado llega hasta que le sacó un premio a la lotería y se volvió loco. Bueno, ese régimen, enloquecido por sus capacidades, nos lleva a un Chávez que va a Argentina y le dice a la Kirchner, Cristina, y lo que tú quieras, ahí están 12.500 millones de dólares le había entregado, pero si necesitas más, yo te auxilio con más millones. O sea, era una especie de tipo enloquecido repartiendo real. Piazo de loco, que no era tuyo, que era plata ajena, que generoso eras con lo ajeno. ¿Entiendes? Bueno, y solamente hay eso. Un cambio. Recuerda, Alberto, porque hemos visto tanto, los niveles de rapiña fueron tantos que a veces uno se le olvida ciertos episodios. Recuerda el famoso diferendo del millardito. Exacto. Denme $1 millardo, señor del Banco Central, yo necesito que me dé $1 millardo de la reserva. Y para que la gente tenga la noción de lo que estamos hablando, después fueron 700.000 de esos millarditos que se perdieron en los bolsillos de la élite roja y la élite de los bolivianos. Pero tú sientes que de alguna manera tú no sientes también que no habiendo cama para tanta gente, porque de verdad había mucho dinero, sí,
pero había unos mecanismos de reparto de ese dinero. Y ese mecanismo de reparto de ese dinero, de alguna manera, hacía apetecible las posiciones de gobierno. Y eso causaba un problema. ¿Por qué? Porque para yo ponerme, mira, yo quiero que me den parte de ese millardito, bueno, pero ¿quién eres tú? Yo soy el alcalde, yo soy el gobernador o yo soy el ministro. Entonces empiezan, fíjate tú, posterior al 2002, empiezan los grandes conflictos dentro de la organización política del chavismo para pelearse por las posiciones, y empiezan las grandes heridas, las grandes divisiones, y se va uno por aquí, y se va Tascón, y se van los comandantes, o sea, hubo toda una cantidad de asuntos allí. Pero el tema es que el dinero proveniente de las actividades ilícitas no necesitan una posición de gobierno. Tú no necesitas ser alcalde para que te pongan a cuidar una alcabala donde pasa la droga, por donde pasa, o por donde pasa la gasolina, o por donde pasan todo ese tipo de cosas, sino necesitas el control territorial. Entonces, el tema de lograr que una persona tuviese el control territorial de algún negocio particular a través de estas empresas creadas y estas cuestiones locas que se crearon por allí, colectivos y los círculos bolivarianos primero y todo lo demás, de alguna manera ese paraestado que fueron creando no fue la propia organización criminal en formación, no fue esa cosa paralela, lo que en realidad es el Estado criminal. Tú estás dando respuesta parcial, pero es un aspecto importantísimo, que el territorio es parte del asunto. ¿Y quién mejor que las Fuerzas Armadas para hacer la expresión del control territorial que se corrompe y se gangrena de primera? ¿Bien? Porque había el narcotráfico y la finanza. Mira, chicos, se habla de grandes fortunas de Venezuela ya con el olorcillo al narcolavado desde los años 80. Habían comisiones bancarias, etcétera, ligadas a los depósitos. Eso, no, yo no, hoy no ando con ganas de andar poniéndole nombre y apellido a muchas cosas, pero es un hecho que esa es una etapa. La nueva etapa era la ruta del narcotráfico y las inviabilidades de ese narcotráfico desde Colombia. Y entonces la gran productora Colombia, pero el tráfico a través de Venezuela. ¿Y quién mejor que las rutas terrestres y los puertos de Puerto Cabello, en especial a los que la FARC le pone la vista? Y las rutas aéreas de Venezuela, desde donde salían muchas pistas clandestinas de los llanos venezolanos, protegidos por factores del control de la Fuerza Armada sobre el territorio nacional. Y eso se hace con Chávez de cómplice directo y altos jefes militares. El Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal está traficando el chico hace 20 y pico de años. Reverol, me entero, por gente que estuvo en la cosa antidroga de allá de los lejanos 1980, 90, 92, 93, ya Reverol de teniente, chico, tenía las pezuñas metidas en esto. Y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, que la Fuerza Armada fue incubando, sobre todo a partir de la tropelía típica del gendarme venezolano, del que se cree que por el uniforme o de las estrellas o solas que tiene, le da derecho a todo. Chicos, el desliz de Chávez de tolerar eso en la Fuerza Armada y haberse hecho cómplice abierto, era la única manera de ayudar a la FARC, porque la FARC necesitó a Chávez para esa ruta del narcotráfico. Esto no es una acusación falsa. La FARC es el principal, ¿cómo se llama esto, chicos? Un cartel de las organizaciones de la mafia. Es un cartel de la droga, pero el mayor cartel de la droga del mundo el que va a hacer la FARC, gracias a Chávez incluso. Pero no te olvides de dónde viene esa ideología. Está documentado por distintas fuentes y en los Estados Unidos está perfectamente claro de eso. Por eso es tan grave la capitulación de Obama frente al castrismo, que el castrismo llegó a la conclusión de que había que derrotar el imperialismo intoxicándolo de su país. Así es. De que el narcotráfico tenía podía ser una tarea revolucionaria. Así porque es. Con el narcotráfico golpeaban, decía Fidel, 2 veces al imperio. Uno, le envenenaban a su sociedad, fundamentalmente a su juventud. Imagínate tú lo vil de eso, ¿no? O sea, vamos a matarle a los jóvenes. Porque la gente cree que exagera uno cuando plantea esa vaina. Pero es que eso no es, no solamente estamos hablando de que son unos tipos malos, son unos tipos ruines, vamos a matarle a los jóvenes, no importa que vamos a matarlos.
Y dos, no solamente es que vamos a matarle a los jóvenes, sino que vamos a cobrarle a esos jóvenes por matarlos. Con ese dinero vamos a seguir financiando la lucha contra el imperialismo. Es decir, los tipos son verdaderamente unos carniceros, unos delincuentes, unos sátrapas. Y creen en eso. Creen que, en efecto, la derrota del imperio es a través de aplicando aquello con lo cual, fíjate que no es una cosa perversa, ¿no? Que el imperio gringo debe ser derrotado de la misma manera en que los bárbaros derrotaron el imperio romano, es decir, socavando sus bases culturales, haciendo que lo que significaba Roma desapareciera ante el empuje de la cultura, de la lengua de los bárbaros, y entonces los bárbaros son los socialistas latinoamericanos. Los bárbaros terminarán siendo los vendedores de droga, la imposición del Spanglish o la imposición de cualquier otro idioma que no sea el idioma oficial, que es el inglés. La imposición, yo me quedo espantado como, y lo veía hoy, un documental que hay, por cierto, en Netflix sobre las drogas, cómo esta gente saca números sobre la cantidad de dinero que gasta la lucha contra las drogas, pero no sacan números sobre la cantidad de dinero que gasta la industria del entretenimiento de los Estados Unidos por promover el consumo de drogas. Eso nunca lo calculan. Series de televisión, canciones, películas, toda clase de productos de estos, camisas, gorras, Dani, imagen. ¿para dónde vamos? ¿A dónde vamos, Dani? ¿Para dónde vamos? Vamos a que, así como tú ves que hay un enemigo interno en los Estados Unidos, hay un enemigo interno en los Estados Unidos de la cultura americana, de los valores occidentales, en eso que puede ser el Black Lives Matter o esa izquierda, hay también un enemigo interno en los Estados Unidos ganado a esa tesis de que a través del narcotráfico se puede derrotar el imperio. Y tiene mucho poder. A mí no me cabe la menor duda que eso es un plan de Castro, efectivamente. Y el M-19 allá lejano y el vínculo Torrijos-Castro, M-19. Eso, chicos. El Torrijos Chávez también existe porque era la nueva generación. Torrijos hijo, Martín Torrijos y Hugo Chávez. Exacto, también. No es casualidad, no es nada, no es casualidad. Entonces, ahí hay un viejo concepto. Ahora, yo creo que empieza uno, no es a perderse, sino a que le da una dimensión ya realmente, ¿cómo te diría? Como complicada al asunto cuando le metes imperio del mal o la malignidad o sea, cuando tú ves, por ejemplo, que Obama y la Clinton a su vez representarían una organización criminal subterránea del Estado profundo norteamericano, que son los que estarían detrás de muchas decisiones realmente oscuras sobre desmantelar la herencia cristiana de Estados Unidos. Bueno, tú dices que hay unas cosas que a mí me escapan, por lo menos. Yo no voy a entrar en esas discusiones que algunos querrán que son esotéricas y que, sin embargo, para mucha gente está convencida que hay una especie de proceso abierto de conductas ligadas a la malignidad que están abriéndose paso en las instituciones desde hace tiempo y están en presencia entonces de una configuración de un Estado oscuro, un Estado de fuerzas oscuras que han llamado el globalismo y que tiene en segmentos como el propio Obama, las propias... por ejemplo, lo que más está en este momento preocupando a mucha gente es que el famoso complejo militar industrial que ya denunciaba Eisenhower allá en su discurso de despedida el año 58, habría trabajado hasta tal punto que los presidentes son prácticamente instrumentos ciegos de las decisiones de ese pool de industrias, de finanzas, etcétera, que desatan guerras, no que se escapen del control, sino guerras parciales, y el gran especialista de ese tipo de guerra fue el Obama, que actuó como en 8 o 10 escenarios bélicos y no fue hasta el final de ninguna de ellas porque era un proceso contenido de liquidación de arsenales o de invención de nuevos rubros de enriquecimiento del complejo militar industrial y que necesitaba de un seguimiento por parte de la diplomacia norteamericana.
Y a mí me tiene pero asombrado lo que hicieron con Libia, el chico que casi borran a Libia del mapa precisamente por la coalición con otras fuerzas tenebrosas en el capitalismo europeo y que son parte del mismo fenómeno del llamado globalismo. Disculpa que Como tú verás, estos piques se extienden. Disculpa que te interrumpa ya finalmente para tu disertación ahora que introduces el tema libre. Pero es pertinente estas cosas que decimos, tienen sí, lógica. Absolutamente, absolutamente, porque fíjate tú a dónde voy a aterrizar. Resulta ser que la semana pasada, en una entrevista hecha por un medio internacional que en este momento no recuerdo si fue la Deutsche Welle o algún otro, pero era un medio internacional, entrevistaron al señor Juan Guaidó. Y el señor Juan Guaidó era un medio europeo, eso sí lo sé. El señor Juan Guaidó soltó la siguiente frase, ¿no? Muy bien dirigida, porque era para el público europeo, ¿no? Parece que el señor tiene una segmentación interesante de los temas a los cuales puede hablar con cada medio. El señor dijo que Nicolás Maduro era lo más parecido que ha habido en el mundo al régimen de Gaddafi. Tú acabas de hablar de Libia. Entonces, yo esto, cuando vi el titular, lo que dije fue, ajá, o sea, ¿a qué te refieres cuando dices eso? ¿Te refieres a que a Gaddafi que agarrarle meter a Maduro que agarrarle meter una cabilla por el ano, como le hicieron a Gaddafi? ¿O te refieres a qué? O sea, ¿a qué? Porque Gaddafi era un gran delincuente, Gaddafi era un hombre maligno, todo aquello, pero las implicaciones, yo no sé si él ha estudiado, no sé si ese señor se estudió el libro verde para llegar a esto, pero yo creo que las implicaciones de una comparación como esa son tremendistas, pero además de eso, como que son una gran incomprensión, no ya de lo que es, o sea, a mí no me interesa que él entienda lo que es Libia, porque al fin y al cabo él no es experto en eso, pero pareciera que tampoco entiende lo que es Venezuela. Entonces, el afán que es muy de los Estados Unidos, por cierto, a resolver grandes problemas con campañas de marketing o con grandes titulares, no se está convirtiendo en un grave problema, Alberto. Esta cuestión de los Estados Unidos, de esto de Pompeo, de decir, Maduro debe irse porque es un narcotraficante, para terminar por donde empezamos, no ha terminado siendo eso algo contraproducente para los venezolanos. Dani, aquí lo único que está enredado es las premisas de las cuales partimos para poder llegar a alguna conclusión. Sí o no, hay una tradición de los últimos 20, 30 años de la diplomacia americana en deslizarse, no solo a la defensa de intereses norteamericanos, sino a intereses de eso llamado el globalismo, que terminó costándonos a nosotros mismos que nos dejaran podrir en el terreno de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera, por haber tolerado que, ¿cómo se llama?, Chávez y Castro hicieran lo que les dio la gana con América del Sur, América hispánica. Y que, bueno, caímos todos en manos de esa onda del izquierdismo institucional que desmantelaba o profundizaba el desmantelamiento de Estado y la economía de estatismo de origen realmente, sí, era de origen izquierdista, pero las realizaciones son demencialmente corruptas en todos los aspectos. O sea, no se explica el lulismo en Brasil sin el saqueo de Brasil, o no se explica el kirchnerismo sin el saqueo de Argentina, y no se explica el chavismo sin el saqueo de acá. Imagínate tú lo que vendría para Colombia si ganara la FARC y el ELN, chico, influenciando el desmantelamiento del Estado colombiano. Una pregunta retadora. Ajá. ¿Qué sería peor, una derrota, una victoria de Biden o una victoria de Petro en Colombia? Yo creo que las dos. Una victoria. ¿Cuál sería peor? No, una victoria de Biden es una parte del planeta completo que se va al demonio. Una victoria de Petro se va. Colombia y Venezuela reafirman su viaje al demonio. Entonces, sí, es retadora porque te ponen son efectivamente escenarios. Pero hay escenarios que hay que tener en cuenta, porque hay gente que cree que cerrando los ojos desaparece el escenario, y no es así. Como los niñitos. Como los niños. No, voy a ver. Entonces, no, sí, tal cual y no. Mira, Dani, yo no sé, a mí me queda una sensación de esta conversación, es de que
no hemos ido a fondo a aclararle, no a nosotros mismos, por supuesto que nosotros podemos tener claro. Pues digo, yo no he percibido que transmitimos, digamos, la urgencia de algunos temas. La urgencia de que Maduro tiene que irse de verdad, pero tiene que echarlo a plomo el que tenga capacidad de hacerlo. Pero primero. yo pienso que lo urgente, Alberto, para mí es que nosotros entendamos que cada país tiene sus intereses y que sus intereses no son necesariamente, no incluyen necesariamente que Venezuela salga del chavismo. Porque durante 22 años, yo diría que cerca de 15 de esos 22 años, todos los vecinos de Venezuela vivieron tranquilos. Pero si han disfrutado el chavismo, chicos, primero les mandó cheque y cheque y cheque. Así. Esa es una élite gallinas, todo. Entonces, Grupo de Lima es un concurso de quién es más gallina de todos. Y los más gallinas de los gallinas fueron los colombianos con el santo a la cabeza. Y el señor que trata de un poco ponerse al día, el señor Duque. Caramba, ¿cómo le costó por fin llegar a la conclusión de que los van a empalar en Bogotá, chicos, a la clase política colombiana de crecer este fenómeno de contagio de la gangrena que va de Venezuela para allá? Escúchame, Colombia se está jugando su destino y Ecuador más todavía. La situación en los futuros años de no haber una voltereta en Venezuela y una reabsorción de estas enormes antagonismos sociales, si no hay una rectificación importante en la reconstrucción del Estado venezolano, vamos a un proceso de putrefacción 10, 50 veces más grave de lo que ha ocurrido en Venezuela en varios países. Pareciera que al final más estrategia están teniendo quienes encabezan el proceso de cambios en Bolivia. Fíjate que la presidenta interina Yanine ha decidido renunciar a su candidatura en la comprensión de que no solamente no va a ganar, sino que puede dividirse el movimiento anti-Evo y lograr que los tipos regresen al poder. O sea que quizás Bolivia, luego de 125 constituciones y 150 golpes de Estado, hayan finalmente decidido ser quien dé el ejemplo en el continente sobre salidas necesarias. Pero bueno. Vamos a ver en qué termina esta semana, Alberto, porque aquí las cosas parece que cambian minuto a minuto, ¿no? Así es. Hasta la próxima. Seguimos el domingo. Seguimos la semana que viene. Tu lunes ácido, como bautizarte. ¿Por qué es ácido, por cierto? Porque somos ácidos. Bueno. ¿No será que hay un ácido y otro que no hay? Bueno, puede ser, claro. Tú eres un hombre muy dulce, sin duda. Ya, David. La semana que viene.